político va más allá de los hombres, defiende ideales, defiende propuestas. Los hombres que trascienden por sus ideas. La democracia se reivindica ejecutando decisiones políticas sustentadas con el apoyo del pueblo. Los problemas de la libertad se solucionan con más libertad. Ojalá que en la próxima sesión ingresen proyectos como los que se han presentado. Nuestra bancada va a acompañar el proyecto. Sírvanse marcar su voto. Aprobado. Tiene la palabra, diputado. Hoy tiene la palabra en Yo Diputado. Yo empecé a hacer política porque sentía la necesidad de ayudar al vecino común, sentía la necesidad de que desde la política modificar las cosas que a uno no les gustan en la sociedad. Fernando Pérez. Y por eso me metí, obviamente con la imagen de todavía vigente de Raúl Alfonsín, que en la Argentina fue un actor de los últimos años muy importante porque fue quien permitió que en la Argentina se consolide un sistema democrático que a partir de ahí uno se va enamorando, se va entusiasmando. Legislador del bloque Espacio Abierto. Creo que hemos expresado y hecho muchas cosas. Todo el tiempo vamos aprendiendo, intentando, en definitiva, generar la satisfacción de aquel vecino que nos acompañó con su voto. Para eso estamos. Yo, diputado. Mi nombre es Fernando Pérez, soy de la tercera sección electoral, vivo en Quilmes, pertenezco al bloque de Espacio Abierto con una militancia en la Unión Cívica Radical. Nací en París en el año 1981. Mi familia es una familia que está directamente vinculada con la militancia política, eran exiliados en ese momento. Mi mamá fue detenida desaparecida, fue la primera salida de un campo de concentración clandestino, de un centro de detención clandestino que declaró en las Naciones Unidas. O sea que la vida me ha marcado también directamente por la militancia de mi familia y de mis dos padres. Mis viejos militaban en ese momento, en la década del 70, en la izquierda, en el maoísmo, en un movimiento que obviamente combatía a la dictadura militar, enfrentaba a la dictadura militar, luchaba por la restauración de la democracia. En esta actividad mi mamá era delegada sindical en una fábrica en Quilmes y la detienen. Está alrededor de 9 meses desaparecida en el Vesubio, un célebre campo de detención en la zona sur del Gran Buenos Aires. Mi mamá tiene pasaporte español porque nació en España y en la visita del rey de España piden por ella. A partir de ahí se inicia una averiguación y encuentran el paradero y aparece tirada en un campo de Valentín Alsina y la llevan a la comisaría, la ponen a disposición del Poder Ejecutivo, bueno, y después de un proceso de unos meses más puede conseguir la libertad y salir del país gracias a la Embajada de España. Esto fue en el año 79. Mi papá ya se había ido antes, se había ido en el año 77, hacen base en París, nace primero mi hermana, después en el año 81 nazco yo. Ellos inician una militancia dentro del radicalismo en el exilio, de la mano de Hipólito Solari Irigoyen, que es quien los acerca al radicalismo, se suman a la campaña de Alfonsín en el exterior y en octubre del 83, antes de las elecciones, vuelven a la Argentina. Hemos dicho que esto significa que el Estado no puede subordinarse a los grupos financieros internacionales.
pero que tampoco puede subordinarse a los privilegiados locales. Yo cumplí 2 años en Argentina, tenía 1 año y 10 meses cuando volvimos, o sea que mi vida casi entera fue en este país. Yo me siento argentino como cualquier otro que haya nacido acá. Fue un acontecimiento lamentable lo que derivó en que hayamos tenido que nacer en otro país. La militancia de mis padres es una militancia desde siempre comprometida con la política y con la actividad militante. Obviamente ellos siguen siendo radicales, militan en el radicalismo. Mi padre fue legislador provincial, también igual que yo, fue senador, fue, bueno, innumerables cargos partidarios, y fueron en alguna medida los que uno empieza a mamar, empieza a enamorarse de esta actividad, que muchas veces no es del todo satisfactoria, que incluso tiene la gente, tal vez no se da cuenta de los sinsabores que uno va teniendo en la actividad política, porque no siempre la gente te reconoce lo que vos intentás hacer. Hoy la actividad política es una actividad que está sospechada por el ciudadano común, y esto se debe en una gran medida a los distintos fracasos que hemos tenido la dirigencia política a la hora de solucionar en serio la calidad de vida, de mejorar la calidad de vida de la gente, y de solucionar y de atender las necesidades que tienen los vecinos, que nosotros estamos para servirles a ellos. Desde siempre viví en Quilmes, me empecé a acercar a la política, bueno, por una cuestión familiar. Empezamos a militar en la segunda mitad de la década del 90, desde la secundaria, obviamente en contra del menemismo. Nos acercamos a la Franja Morada secundaria, en luchas que fueron en la década del 90 célebres contra la reforma educativa que había planteado el gobierno del menemismo. Después, con el fallecimiento, el asesinato de Cabezas, uno todavía eso le va generando más expectativa para involucrarse en función de una situación social que permanentemente se deterioraba, y que vos veías como tus amigos y los padres de tus amigos vivían cada vez peor, se quedaban sin trabajo. Bueno, eso nos forzaba a luchar con más fuerza para tratar de construir una alternativa que cambie esa realidad. Y ahí nacimos como militantes, ahí nació mi militancia. A partir de ahí me empapé y me enamoré de esta actividad, que en definitiva es lo que uno quiere, lo que a uno le gusta, y por eso lo hacemos. Uno ve la militancia política como, cuando está afuera, como algo turbio, tiene la sensación, y cuando uno se involucra, se mete, te das cuenta que no es así, que son mucha más cantidad de buena gente que hace política para ayudar, que las que vienen a hacer algún negocio o a buscar algún negocio desde lo personal. Yo empecé a hacer política porque sentía la necesidad de ayudar al vecino común, sentía la necesidad de que desde la política modificar las cosas que a uno no les gustan en la sociedad, y por eso me metí, obviamente con la imagen todavía vigente de Raúl Alfonsín, que en la Argentina fue un actor de los últimos años muy importante, porque fue quien permitió que en la Argentina se consolide un sistema democrático que a partir de ahí uno se va enamorando, se va entusiasmando. A finales de la década del 90 todos nos habíamos ilusionado con el fin del menemismo y el surgimiento de una nueva expresión política que venía a cambiar la Argentina, que era la Alianza. Lamentablemente, de la misma manera que nos ilusionamos, nos desilusionamos. Entendíamos que al poco tiempo de ese nuevo gobierno, todo lo que habíamos planteado en la campaña electoral, nada de eso hacíamos, y que todo seguía igual como a nosotros no nos gustaba. Esas son las cuestiones de la política en general, ¿no? Que a veces cosas te sorprenden para bien y a veces te llevas desilusiones gigantes, porque los dirigentes y los militantes políticos también nos entusiasmamos, nos ilusionamos, igual que cualquier vecino, y también nos desilusionamos de la misma manera. Mi militancia siempre fue dentro del radicalismo. Fui la década pasada
parte central de la conducción de la Juventud Radical en la provincia de Buenos Aires, mucha vinculación con los movimientos estudiantiles, con la Federación Universitaria Argentina. Obviamente la vida partidaria para los quienes venimos del radicalismo es muy importante, le damos al funcionamiento del partido mucha importancia y uno se va empapando cuando es joven, primero en la militancia en los subcomités, en la militancia de base, en la militancia social, con las ONG, que es lo que te vincula más cerca con el ciudadano común. Después uno va teniendo responsabilidades partidarias, política partidaria, desde la oposición, ¿no? Porque cuando asume el kirchnerismo en el gobierno, nosotros estábamos en la oposición política. En el año 2009, con el acuerdo cívico y social, fui electo concejal en Quilmes. Era muy joven, tenía 26 cuando fuimos electos y 27 cuando asumimos. Bueno, en definitiva, fue la primera vez que ocupo un cargo electivo. En mi distrito, en Quilmes, la Alianza, el radicalismo había gobernado hasta el 2003, un muy mal gobierno, un gobierno que lamentablemente es recordado en Quilmes como uno de los peores gobiernos de la historia, y quienes veníamos del radicalismo teníamos que cargar con esa mochila, y a donde íbamos en la ciudad siempre había vecinos que nos reprochaban, que nos recriminaban y demás el accionar del último gobierno. O sea que tuvimos que luchar primero con un cambio en la dirigencia política de la ciudad. Bueno, ya de a poco fuimos generando una nueva dirigencia, una nueva militancia, con gente que tenía mucha experiencia y que era muy valiosa, que nos ayudó y nos abrió muchísimas puertas. Bueno, pudimos generar un esquema de equilibrio que nos permitió ser el principal partido de la oposición en el distrito después de 6 años y con muchísimas posibilidades de gobernar la ciudad a partir del 10 de diciembre. En la línea de construcción política desde el 2009 para acá, lo mismo que hicimos en Quilmes, lo trasladamos a la provincia de Buenos Aires con un movimiento político que permitió cambiar la dirigencia del radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Nosotros empezamos a militar con Alfonsín, con Ricardo Alfonsín, que se consolidó como nuevo jefe del radicalismo en la provincia, desplazando a Leopoldo Moró y a Federico Strani. Bueno, en este esquema de construcción política, a los 4 años fui legislador provincial, con un objetivo central que era intentar generar una alternativa en la provincia de Buenos Aires distinta a las que nos viene gobernando desde hace 28 años. Nosotros hacemos política para tratar de ser gobierno, para tratar desde el gobierno generar los cambios que queremos en la sociedad. La gente piensa que ser diputado es sentarse en un escritorio y hacer leyes, y es mucho más que eso. Ser diputado es estar al servicio de la comunidad, ser diputado es entender que vos tenés sobre tu espalda una carga muy importante. Ser diputado es expresar una voz de un sector de la sociedad con todo lo que eso significa, con sus ideas, con sus propuestas. Ser diputado es ser una expresión de la sociedad con lo bueno y con lo malo que tiene. A mí me genera un enorme orgullo que me hayan elegido siendo tan joven, pero también es una responsabilidad. La tarea legislativa básicamente es ir a comisiones, generar los proyectos de ley. Después, la obligación de la construcción política en una zona tan difícil como es el conurbano sur me insume muchísimo tiempo. Hablar con todos los concejales de nuestro partido, asistirlos en un montón de cuestiones, ver qué es lo que necesitan, participar activamente en la construcción de alternativas políticas que permitan que actores nuevos en los municipios se consoliden como candidatos a intendentes con posibilidades de ganar las elecciones. Bueno, todo eso es lo que venimos haciendo en el último año. La sesión generalmente son los miércoles a la tarde. Un día de sesiones empieza con una reunión de labor parlamentaria donde tenés representación de todos los bloques, donde se discute qué es lo que se va a tratar en la sesión y si se ponen de acuerdo o no, pero se intenta consensuar lo máximo posible. Es un ámbito de negociación, la reunión de labor parlamentaria, y después vos vas a la sesión que es donde vos planteás cuáles son tus posiciones políticas sobre todos los temas que inciden directamente en la vida cotidiana de la gente. Muchas veces uno intenta
llevar un discurso armado a la sesión, llevar las ideas lo más ordenadas posible, pero no siempre se puede. Se arman discusiones en el medio de las sesiones donde uno tiene que improvisar. Lo que hay que tener muy en claro siempre es cuáles son el núcleo básico de las ideas, cuáles son el núcleo básico de los planteos políticos. Después te puede faltar algo de información porque no todos sabemos de todo, o nadie sabe de todo. Entonces, muchas veces tenés que justamente en el medio de la sesión, en el marco de alguna discusión que se da, buscar información. 30 años que merecen un homenaje especial para ese gran presidente que tuvo en nuestro país. Tuvo el coraje de encarcelar a quienes habían sometido a la Argentina al periodo más oscuro de toda su historia. Por suerte, después de muchísimos años, la historia le brinda el lugar que merece a Raúl Alfonsín. Pero, en definitiva, lo que yo por lo menos intento hacer es, si sé que se van a discutir sobre 2 o 3 cuestiones puntuales, armar un esquema de información sobre estos puntos y llevar un discurso lo más ordenado desde las ideas posibles y después decirlo. Yo no leo, no es mi característica leer, sino que en función de lo que pienso me expreso. Existe mucha discusión política en las sesiones y básicamente se dan sobre distintas interpretaciones de la historia. En función de eso es que se arman enormes debates acalorados, cada uno defendiendo una posición política determinada. Lo que nosotros siempre tenemos en claro es que más allá de cómo piense uno, vamos a respetar siempre la oposición de todo el mundo, por más que estemos de acuerdo con ella o no. En el próximo bloque, seguimos conversando con el diputado Fernando Pérez para conocer más sobre la vida del legislador del bloque Espacio Abierto. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó la Ley 13.803, mediante la cual se crea el Programa para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Este programa procura la permanencia y reingreso del niño al sistema educativo. Acompañamos así a la gestión del gobierno provincial en su tarea por defender los derechos del niño. Diputados, Provincia de Buenos Aires. Continuamos en Yo, Diputado. Un programa que se propone mostrarle a los bonaerenses el trabajo de sus representantes. Tengo una pareja desde hace 13 años, somos novios desde muy jóvenes, vivimos juntos hace casi 4 años. Es una persona que me ha acompañado y me ha sostenido en los momentos más difíciles, incluso resignando cuestiones desde lo personal, porque cuando uno hace política deja de lado un montón de cosas que cualquier otra persona no conoce, no sabe, y eso a los que más afecta directamente es a tu núcleo más cercano, a tu núcleo familiar. O sea que solamente tengo palabras de agradecimiento. Mis hobbies, tengo varios hobbies. Me gusta muchísimo leer, los libros todos tienen algo lindo. Las novelas, los libros de historia, los libros de ciencia ficción. Yo soy un fanático de la lectura de la ciencia ficción. Me encanta, por ejemplo, soy fanático de toda la saga de Juego de Tronos. Me he leído los 5 libros, creo que George Martin, que es el autor, es alguien que tiene una capacidad y un ingenio espectacular. Y en la Argentina, sin ninguna duda, Florencia Bonelli, que es una escritora de novelas de amor erótico, que he leído casi todos sus libros, que son alrededor de 15 o 16. Lo leo mucho a Pacho O'Donnell, tiene una buena interpretación de la vida de Rosas, que es una persona clave en la historia de la conformación de la Argentina. Uno no lo tiene como un personaje clave en la historia del país y sin embargo lo fue. Bueno, en definitiva, de todo leo, me gusta leer distintas cuestiones, no tengo limitación a la hora de elegir un libro. Toda mi vida jugué al fútbol, desde que era muy chico. Ahora tengo mucho menos tiempo, tengo algunos problemas de salud, o sea que no estoy pudiendo hacer lo que me gusta. Me gusta mucho ir al cine.
en general películas bélicas o de acción o de ese tipo de cuestiones. I'm your new assistant driver. These troops get by you, we're all dead in the water. All we got is you. Y una de las cosas que uno adora es juntarse con amigos, ¿no? No hay mejores momentos en la vida de una persona como aquellos que compartís con los que vos querés y con quienes en serio son amigos tuyos y que has vivido muchas cosas a lo largo de tu vida. Música rock nacional, básicamente. Mi adolescencia fue marcada por una de las bandas más importantes de la Argentina, que eran Los Piojos. Tengo poco tiempo para escuchar un beso, mucho menos del que uno le gustaría. La política ha adquirido nuevos elementos de comunicación. En este marco las redes sociales es la parte central de la nueva forma de comunicarse directamente entre un dirigente y el vecino. Los que somos más jóvenes por ahí nos cuesta un poco menos, pero hay que ayornarse y hay que entender que las redes sociales son una nueva forma de relación en la comunidad y que esto va a tender a aumentar incluso. Nosotros lo que hacemos a través de las redes sociales es contarles a los vecinos qué es lo que hacemos, qué proyectos presentamos, qué pensamientos tenemos sobre lo que hay que hacer. Bueno, usamos para plantearlo como un elemento de cuál es nuestra idea, tanto Facebook como Twitter como las páginas de internet que tenemos. Hoy es larga la lista de dirigentes políticos que uno tiene admiración. Yo soy un admirador de todos aquellos que ponen su talento al servicio de la comunidad. Obviamente el dirigente político ícono en mi concepción es Raúl Alfonsín. Yo estoy convencido que no hubo en los últimos años en la Argentina un dirigente de las características de Alfonsín. Hay actores políticos que uno tiene también respeto, admiración. Por ejemplo, Lula, Ricardo Lagos en Chile, Tabaré en Uruguay. Son dirigentes políticos que le han permitido a su pueblo vivir mejor. Yo estoy convencido que la discusión política hoy no es si uno es peronista o es antiperonista, si uno es radical o es antiradical. Hoy la discusión política en la Argentina tiene que ser cómo hacemos para vivir mejor. En consecuencia, presidente, celebrar estos 30 años también significa aceptar la responsabilidad de fortalecer este sistema que tantas vidas costó y que tanta lucha costó. Los problemas de la libertad se solucionan con más libertad. A las personas que me votaron les diría que todos los días cuando me levanto, cuando todo el equipo que me acompaña empieza su labor, lo hacemos intentando defender las ideas en las que ellos creían cuando nos eligieron. Creo que lo estamos haciendo bien, estamos a un poco menos de la mitad de nuestro mandato, pero a pesar de ello creo que hemos expresado y hecho muchas cosas. Todo el tiempo vamos aprendiendo, intentando, en definitiva, generar la satisfacción de aquel vecino que nos acompañó con su voto. Para eso estamos. Hoy conocimos la historia del diputado Fernando Pérez, su vida en Quilmes, los comienzos en la militancia y la labor actual en la Cámara de Diputados de la provincia. Una provincia con más de 15 millones de habitantes, una Cámara de Diputados, 92 representantes y un objetivo central: acercar a los ciudadanos el trabajo de sus legisladores. Yo, diputado.